Sega. By D. Morrow. Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Sega Saturn. Cómo le hacemos un marmolizado con 3 colores, dejando el interior en color naranja, cómo le hacemos todos los detalles al mando, al conector, y para uno de los colores lo hacemos utilizando una hoja. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Sega Saturn, ¿vale? Hace poco, bueno, he ido haciendo varias durante este mes de Sega Saturn, una última de Pan de Oro, etcétera, y las de Santi, las del amigo Santi. Y un suscriptor me envió una foto, ¿vale? Mi amigo Juanma, y me enseñó esta foto que voy a poner ahora, ¿vale? Es un cuadro de bici. Y me pareció brutal. Es un marmolizado en 3 o 4 colores. Siempre hemos hecho marmolizados en 1, en 2. Hoy lo vamos a hacer en 3 colores. Peculiaridad de siempre que veamos una foto, porque muchas veces decimos, vemos algo, una imagen, y lo queremos hacer, lo queremos imitar, y lo mismo no nos sale, el mismo tono, igual, y muchas veces son las bases. En este caso no tiene mucha importancia porque es una base de color naranja. Y encima de esa base naranja ya hemos colocado violeta, hemos colocado turquesa y fucsia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo esos colores y los voy a rebajar un poquito, digo, en blanco, para hacerlos un tono más pastel, ¿vale? Aquí lo tengo todo desmontado, los botones los haremos de color negro, algo que choque, y también le señalaremos, digamos, las líneas de expresión de esta consola en color negro. Yo ya la tengo bien preparada, bien lijada, le he tapado las pegatinas, como siempre digo, dejando un filo para poder limpiar bien. A tener en cuenta, cuando utilicemos colores tan claros como un amarillo, como un naranja, un verde clarito, un verde lima, todo lo que provenga de la familia del amarillo, entre comillas, siempre tiene que ir en una base blanca. En este caso no la vamos a necesitar porque la consola ya es clara, ya es un marrón clarito o un gris clarito, ¿vale? Y vamos a utilizar ese color naranja, ¿vale? Yo le voy a dar la vuelta a la cámara. Le vamos a aplicar una mano fina de naranja, dejaremos pasar 10-15 minutos y le aplicaremos una segunda mano de naranja, ¿vale? Y ya empezaremos a hacer el marmolizado. Hay que tener en cuenta que tenemos que ir dejando secar muy bien los colores. Aplicaremos un marmolizado, dejaremos secar 10 minutos, otro y otro, o catalizar los colores como hemos hecho en otros vídeos, como la PlayStation de Arlequín, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, me pongo a aplicar el color naranja. Utilizaremos un naranja tampoco muy chillón, muy vivo, ¿vale? Haremos todo en tonos pastel, ¿vale? Yo le doy la vuelta y explico cómo le damos el color naranja. Bueno, gritaré un poco más porque llevo la mascarilla puesta, ¿vale? He desconectado el compresor para que no salte. ¿Por qué le he puesto ese papel? En teoría no es bueno pintar cerca del compresor porque tiene un pequeño ventilador y digamos que las partículas de la pintura va para allí y se mete directamente en el motorcillo y en el filtro, que es un trocito de fibra que lleva y lo tendremos que ir sustituyendo con el tiempo, ¿vale? Entonces yo le he puesto un plástico de papel de estrasa que le llaman para proteger, pero bueno, se puede... No es que, lo correcto no es que estuviera aquí, que estuviera en otra zona, ¿vale? Entonces vamos a aplicar el color naranja, ¿vale? Ya lo tengo yo aquí preparado. A tener en cuenta, son colores que cubren muy poco, ¿vale? No vamos a tener prisa en cubrirlo. Si necesitamos 2 pasadas, 3 no creo que necesitemos porque es muy clarita la base. Pero no sabemos todavía, ¿vale? Esto es una naranja que yo tengo de hace mucho tiempo ya. Me he pintado algunos teléfonos, ¿vale? Y vamos aplicando. ¿Veis? Vamos a dejarlo así. Lo hemos mojado un poco, no vamos a darle más, vamos a dejar que asiente el color. Y como siempre digo, hoy lo que vamos a hacer, vamos a volver a copiar, ¿vale? Me han pasado una foto y el chico quiere eso, algo similar, y a ver si le podemos añadirle algo, tener algo nuevo, añadirle algún detalle llamativo, ¿vale? Y es lo que digo, siempre que nos guste algo, vamos a copiarlo. Si nos gusta, funciona, etcétera, ¿por qué no? Pero veis, mirad la aplicación, ¿vale? El interior de la consola supongo que lo dejaré de color naranja, ¿vale? Intentaremos, cuando una vez
la hayamos pintado entera, colocaremos la tapa encima y empezaremos a hacer el marmolizado. Los detalles de los botones he pensado hacerlo en negro para que destaque mucho. Lo mismo nos mata mucho los colores tan claritos, pero creo que el contraste tan bestia puede quedar bien, ¿vale? Esto lo apartaremos por aquí, que son las botoneras, y yo ya me pongo a aplicarle el color. Lo pongo a cámara rápida, le daremos 2 manos, dejando pasar 10-15 minutos entre manos, y ya luego empezamos a hacer el marmolizado. Vale, pues una vez ya bien seco todo, ¿vale? Tocamos, hacemos comprobaciones. Hoy hace mucho frío aquí en la casa. Bueno, mucho frío, lo mismo estamos a 7 grados, 6 grados. Entonces la pintura, lo peor que hay para la pintura es el frío, ¿vale? Entonces tardará más en secar. He tenido que dejar pasar más tiempo y aún así no las tengo todas conmigo de cuando levantemos la tapa se haya rozado algo. Pero bueno, ya le daremos con un pincel algunos toques de naranja, ¿vale? Entonces vamos a aplicar ya los colores o el marmolizado. Compré hace poco en un bazar, ahí por donde yo vivo, ¿vale? Unas hojas de mentira. Voy a probar a ver si nos puede servir para hacer, digamos, un marmolizado con hojas, pero si no, de todas formas tengo aquí el film transparente que siempre utilizo, o papel, que esto es papel de horno, papel de cocina, donde podemos poner las pizzas, ¿vale? Y hacerlas. También para probar, para hacer el marmolizado, pero vamos a probarlas. He visto ahora mismo por ahí arriba, que no sé para qué las compré, y digo, vamos a ver si podemos captar, digamos, la textura, ir colocando las hojas, que yo creo que sí, apretándolas poco a poco, ¿vale? Y marcándolas. He soltado, veis que está un poco suelta, luego la apretaré. ¿Por qué está suelta? Porque cuando introduzco siempre la tapa, como tengo la cinta de carrocero sujetando la pieza, ¿vale? Entonces la he tenido que soltar de aquí. Tenemos que ir con cuidado ahora mientras vayamos apretando, ¿vale? Así que vamos, aquí tengo yo los colores preparados, por ejemplo este que es el violeta, ahí tengo el fucsia y ahí el turquesa. Vamos a ir aplicando a ver si funciona el invento, ¿vale? El compresor lo he desconectado y vamos a ir poniendo a ver si se nos marca y cómo se nos marca. Sí, vale, yo creo que puede quedar bien. Se nos van a ir marcando algunas. No va a ser la hoja, digamos, perfecta, ¿vale? Porque no lo va a ser, no va a salir perfecta. O sí, no lo sé, vamos a ver. Apretamos, apoyamos, vale, sí. Puede ser que saquemos alguna trama de la hoja, ¿vale? Vamos a tardar, ya digo yo que vamos a tardar bastante, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, ahora empezaré a aplicar el otro color, ¿veis? Y vamos a irle marcando, digamos, toda la hoja, todo lo que podamos, ¿vale? Que se intuya bien, doblándola por aquí, por ejemplo, ¿vale? Ya como la superficie de abajo está muy seca, ¿vale? Nos permite, pues, ir haciéndole todo tipo de marcas. La verdad que lo más bonito que queda es cuando está la hoja completa. La podemos plasmar por completo. A ver si puedo. Aquí. Vale, más o menos, queda un poco gruesa. Vale, ya luego sería mirar o buscar calidades de la hoja. Y podemos también mezclarlo, que no todo lo voy a hacer con hojas. Lo mismo hago con hojas el violeta,
El fucsia, lo mismo, lo hago con papel y lo mismo con este guante hago el otro, ¿vale? Bueno, yo me voy a poner a hacer todas las hojas y ya luego miramos cómo hacemos los demás colores. Bueno, pues una vez ya le hemos aplicado, digamos, el color violeta, ¿vale? O morado, lo he hecho con las hojas, ¿vale? Tardamos mucho, he tardado bastante porque la verdad que la hoja es bastante pequeña, con una más grande cubriríamos más zona. Pero bueno, es otra opción para que veáis que se puede aplicar cualquier cosa para hacer un marmolizado, ¿vale? En este caso ha sido una hoja, dentro de poco lo haré con una esponja, etcétera, etcétera, con unas plumas que tengo también, que compré falsas, para hacerla, ¿vale? Y ahora le vamos a aplicar ya el turquesa, pero el turquesa ya lo vamos a aplicar, mirad qué bien ha quedado, o por lo menos a mí me gusta cómo está quedando la consola. Le vamos a aplicar el turquesa a esta zona, pero ya con film transparente, film normal. Y tengo el violeta ya preparado y cargado para echarlo, pero creo que le voy a añadir un color más. Le voy a añadir un verde mint. Verde mint es un color que utiliza a día de hoy mucho, el Fiat 500 está pintado de ese color. Es un verde así menta que le llaman, muy bonito y creo que puede estar en armonía, digamos, con todos los colores que estamos colocando, ¿vale? Y así que ahora vamos a aplicarle el turquesa a todo, manchamos bien. Esto ya es más rápido, ¿vale? Esto ya es, ¿veis? Es un momento, ya lo tenemos por la mano, digamos que es el más fácil de hacer. Dejaremos reposar muy bien antes de barnizar, ¿vale? Porque son muchos colores que estamos poniendo uno encima de otros y aunque no lo creamos, va a tener un grosor. Colocamos un color, marcamos otro, todo eso le va a dar un mínimo, ¿vale? Y estamos hablando de que vamos al milímetro o menos, ¿vale? Pero le va a dar un grosor, tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Cuando hagamos marmolizados, yo lo que hago muchas veces es las capas de barniz las doy muy gordas, ¿vale? Por lo menos la primera. La primera me refiero es el primer día. ¿Por qué? Porque necesitamos material para lijar al día siguiente y poderlo dejar lo más liso posible. Siempre se nos va a marcar algo, ¿vale? Porque el barniz te va a copiar lo que hay abajo. Si es rugoso, te lo va a copiar. Y por muy liso que tú lo dejes, si tiene algún desnivel, te lo va a acabar copiando. Sí o sí. No hay más, ¿vale? Porque el barniz tú le puedes dar un cuerpo muy gordo, pero con el tiempo bajará y se quedará digamos, evaporarán todos los disolventes y lo que se te quede, que se os va a marcar. Vamos, ¿vale? No nos voy ahora a liar con proporciones ni nada. Entonces yo lo que voy a hacer esta vez es no lo voy a diluir en disolvente. Añadiré barniz y catalizador. No le añadiré disolvente para que sea lo más grueso posible el barniz, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, me voy a darle el turquesa, le voy a dar el violeta, ahí el fucsia, y luego le daremos el verde mint y ya retiraremos las pegatinas y explico cuando barnicemos. Pues una vez ya bien seco, ya le hemos aplicado el último color, el color verde mint, le he aplicado bastante poco, ¿vale? Porque le he ido poniendo y tampoco me convencía mucho y digo, y no me quiero cargar la trama porque me parece que está quedando muy, muy guapa. Así que es verdad que le he puesto en algunas zonas, en algunos puntos, ya que he empezado a darle, pues hay que terminar. Hay que irle poniendo un poquito a todo, ¿vale?
Y he pintado también las botoneras de color negro, sobre todo Sega Saturn. Las hendiduras son mínimas. Hay que tirar pequeños pulverizados de color, ¿vale? A los botones porque no sé si se van a poder rellenar. Sí que he rellenado otras, ¿vale? Y creo que también lo voy a poder hacer, pero ser muy escuetos en la pintura. Mucho aire, poco material, ¿vale? O disparar de muy lejos si lo hacemos a spray con lo que sea. Que caiga lo mínimo, se vaya pulverizando y dejamos secar bien, ¿vale? Todos los botones irán en negro y ya le haremos los detalles en color negro al mando. No sé si habrá algún detalle más que le pueda hacer, pero creo que el contraste del negro con unos colores tan claros, tan, no sé, parece como una jungla, ¿vale? Puede dar un toque, vamos, muy llamativo y creo que es lo que hay que jugar, siempre con los contrastes, ¿vale? Así que vamos a aplicarle el barniz, ¿vale? Yo ya lo he hecho un rato, está frío, la verdad, pero bueno, vamos. Y cuando salte el compresor, pararé, ¿vale? Simplemente es para hacer una toma para ver cómo está de rugosidad, ¿vale? Voy a cortar el aire. No sé si se apreciará bien, ¿vale? Ahora siempre en mojado parece que cubre mucho y... A ver, no tiene mucho grosor. Lo hemos hecho bastante bien. Pero veis, nosotros tiramos, dejamos descansar 10-15 minutos el barniz y luego le añadiremos la segunda mano. No le he puesto disolvente apenas, le he añadido, si siempre le añado un 10, un 15% de disolvente, esta vez le he añadido un 3 o un 5 mínimo de disolvente, porque lo que sí que quiero que haya es mucho material, mucho barniz, ¿vale? También cuando hacemos la disolución de la mezcla tenemos que contar con la pistola que estamos trabajando, ¿vale? Porque muchas veces si no lo diluimos en disolvente, lo mismo no nos pasa por el pico de fluido y no podemos disparar bien o nos tirará muy gordo o se nos acumulará aquí y nos puede llegar a tirar gotas a cualquier pieza que estemos pintando, ¿vale? Tenemos que ir controlando eso un poco, haciendo comprobaciones fuera, disparamos un poco, miramos el pico, que no haya acumulación en laterales, que la acumulación puede ser por grosor de material o boquilla obstruida, ¿vale? Todas esas cosas irlas teniendo poco a poco. Como ya sé que os estáis poniendo, estáis siendo más profesionales, estáis entrando ya en este mundo, por eso voy a ir explicando más cosillas, pero que esas cosas, aunque yo las explique, os tiene que pasar. Os tenéis que equivocar. La pistola os tiene que estropear un acabado y daros cuenta de dónde ha sido. Si de aquí, de allí, de allá, os tenéis que dar cuenta por vosotros solos, ¿vale? Pero bueno, siempre hay que estar atento a muchas otras cosas, ¿vale? Pues yo me pongo a darle una mano a todo, a los botones, solo una mano de barniz. Tiraremos ahora. Vale, vale, vale. No lo voy a tocar, lo aparto. Esta no le vamos a dar segunda mano. Esta haremos exactamente lo mismo, ¿vale? Vale, vale y vale. Bueno, tiraremos un poquito más. ¿Por qué? Porque están los gatillos, que los gatillos no los voy a tocar el día siguiente. Y disparo a través del canuto, porque hay una pieza que me ha quedado un poquillo, ¿vale? Y esta sí que le rellenaremos las letras. No sé el color todavía de las letras. Lo mismo lo hacemos, ya que no hemos podido con verde mint hacer mucha cosa, sí que le rellenamos los botones con verde mint, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí y me pongo a darle el barniz y saltará el compresor, ¿vale? Y ya luego nos vemos en la siguiente pasada. Bueno, una vez ya le hemos dado la primera mano de barniz y ya hemos dejado pasar 10-15 minutos, ¿vale? Si nos fijamos, no sé si voy a poder acercarla, es que tengo el móvil en la frente, ¿vale? En la cabeza y no sé si así lo vais a poder ver. A ver, la rugosidad que tiene, ¿vale? No está mal, porque ahora le tenemos que dar una segunda mano, ¿vale? Y ya al día siguiente lo podremos afinar y lijar bien, pero con mucho cuidado, porque hemos mezclado muchísimos colores, aún, si lo peláramos en alguna zona, sacáramos el color del plástico, podríamos disimularlo, digamos, con algún color, pillamos un poquito y ponemos, pero bueno, lo mejor, la intención va a ser de que no le tengamos que hacer nada, ¿vale?
Y ya una vez, ¿vale? Tocamos, está seco, ¿vale? Pues vamos a darle la definitiva de barniz por hoy, ¿vale? Abrimos un poquito más abanico y vamos a tirar, ¿vale? Vale, a la parte de abajo, también. Aunque no vaya a vista, es importante. Y vamos mirando, comprobando que esté todo correcto. Vale, me gusta el acabado, cómo está quedando. No le he añadido perlado ni nada. No sé si al día siguiente le pondremos, aunque sea algo, un poquito de brilli brilli, pero no lo sé. Creo que esta la vamos a dejar sin nada, ¿vale? Bueno, yo me pongo a barnizar y ya luego coloco al final unas fotos y unos pequeños vídeos, como hago siempre en los tutoriales, de cómo nos ha quedado hoy. Y día siguiente se elija, colocamos stickers y rellenamos todo lo demás. Bueno, pues una vez ya bien lijado, ¿vale? Y bien preparado, ¿vale? Ahora cambiaré la cámara y lo veremos mejor. Ya hemos encintado, digamos, todas las hendiduras que tienen que ir de color negro, ¿vale? Y los botones exactamente igual, ¿vale? Hemos tapado y ahora cambiaré la cámara para ver cómo lo vamos a hacer. Lo voy a grabar porque en esta consola tiene que ser todo muy fino, sobre todo la zona de los botones, porque las hendiduras no son muy profundas. Y es muy fácil que lo rellenemos con el barniz del día anterior y no las podamos dejar bien, ¿vale? Por eso, siempre que hagamos botoneras o pintemos los botones o los rellenemos en Sega Saturn, cualquier modelo, cualquier modelo de Saturn, la japonesa, la europea, etcétera, etcétera, son todas igual. Los botones son muy delicados y tampoco se pueden engordar mucho a la hora de colocar en consola. En mando sí se puede engordar algo más. Y a malas, pues digamos donde van los orificios, los metemos una lija en redonda y los podemos hacer un poquito más grandes para que cojan, ¿vale? Yo voy a cambiar la cámara, tengo aquí preparado turquesa que le vamos a dar a estos botones y a los otros del mando, que ya lo he hecho y lo enseñaré ahora, ¿vale? Lo he hecho en color fucsia. Vamos a partir un poquito todo, ¿vale? Bueno, cambio la cámara y os enseño los detalles que le vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y vamos a ir descintando. Bueno, pues vamos ya a pintar los botones, ¿vale? Esta es la pistola del barniz, la apartamos y aquí tengo turquesa, que haremos botones, y el negro, que haremos las hendiduras de la consola, y al mando, ¿vale? Le he añadido algún detalle con un rotulador Posca, le he hecho unos puntitos, le he rayado las letras de Sega que siempre hago y le vamos a rellenar, digamos, esta redonda, ¿vale? La pintaremos de negro, dejaremos secar y limpiaremos. ¿Vale? Esto lo apartamos por aquí y vamos a hacer primero el turquesa. Coloco. Y otra cosa que quería comentar, ¿vale? Porque mirad, ¿veis la pegatina? Yo tapé, voy a poner unas fotos para que se entienda y se vea bien. Pero yo siempre tapo, digamos que dejo un filo. Y esta vez me había quedado peor que nunca. Había tapado, vamos, de mis peores trabajos que había hecho tapando, ¿vale? Del tapado. No es sencillo, pero bueno. Entonces lo que hice fue, tapé por aquí fuera y con el mismo rotulador Posca, porque la etiqueta estaba algo feíta, ¿vale? Le fui pintando, rellenando todo el contorno. Y luego, una vez seco el rotulador, limpié por fuera, como si lo hubiésemos hecho con pintura. Lo hice aquí y lo hice también en esta de aquí atrás. Aquí se borró, ¿vale? Porque supongo que fue cuando limpié con alcohol, ¿vale? Que pasé demasiadas pasadas, aunque ya estaba bastante desgastada. Y he hecho lo mismo. He tapado aquí
y le he rellenado de color negro con el rotulador para que se vea la pegatina completamente cuadrada. He rellenado, digamos, todo el marco, ¿vale? Le hemos rayado las letras, que quedan muy claritas. Ahora se ve o se apreciará muy poco, igual que aquí la de control. En el mando también lo he hecho y ha quedado bastante curioso. Aquí se ve muy poco, pero luego con el barniz yo creo que se verá algo mejor, ¿vale? Bueno, pues vamos a tirarle a los botones. Los botones sí que los vamos a hacer en 2 veces, pero veréis, ¿vale? Que va a ser finamente. Aplicamos color, ¿vale? No cargamos, ¿eh? ¿Vale? Si os fijáis, ¿vale? Estoy tirando mucho aire y nada, mirad. ¿Vale? Esto sale, no sé si se verá la pintura, pero es muy poco lo que vamos a tirar. Y le vamos dando, ¿vale? Al open y al power. Y esto lo voy a dejar ya por aquí. Cambiamos de pistola y cogemos negro. He desconectado el compresor para que no suene. Y vamos a rellenar esta hendidura. ¿Vale? Si os fijáis, mira, no lo cubro de por completo. ¿Vale? Lo mojo un poco y ahora ya. Esta, digamos, sí, lo mismo la mojo un poquito más. ¿Vale? Y esto yo ya no lo toco, ya dejo secar. Si os preguntáis alguno lo del gancho para qué es para colgarlo, ¿vale? Es también para que sea mi punto de apoyo, de sujeción y colgarlo. Entonces esto voy a ver si lo puedo retirar así rápidamente y así ya lo veis. Que bueno, aquí es donde vamos a perder más tiempo siempre. Siempre lo he dicho, la preparación es lo más importante para luego un buen acabado. ¿Veis? Y esto... A ver, esta es que la pegué mejor. A ver dónde tengo, aquí. Y aquí la vamos a abrir ya del todo y os enseño el conector. A ver, bueno, no sé. Vale, ya está. ¿Veis? Mirad, logo de Sega con los puntitos negros que le he rellenado y la nueva marca que le hemos hecho, ¿vale? Y entonces esto ya cogeremos y luego limpiaremos con alcohol. Pero eso lo apartamos. Vamos a seguir con la consola, vamos a realizar la misma operación, ¿vale? Vamos pintando, siguiendo las líneas, introduciendo la pintura. Esto es lo que más nos va a costar, digamos, que nos quede mejor, porque hay que tirar de diferentes puntos, ¿vale? Pero pulverizados. Y la línea igual. Si os fijáis, veis, aquí no me ha entrado pintura, la vemos desde aquí y está negra, pero le vamos dando, tirando pintura negra. Sé que al principio puede ser chocante decir, hola, negro, con naranja, con colores tan claros, pero veréis cómo va a quedar muy bien, una combinación así que destaque. ¿Vale? También la cartuchera del cartucho, digamos, la hemos puesto de color negro. Junto a los botones puede quedar un acabado curioso. ¿Vale? Y siempre vamos comprobando que esté llegando la pintura a todo. ¿Veis? ¿Vale? Estoy trabajando con muy poco aire, ¿eh? Vale, vamos dando ahora. ¿Vale? Y esto yo ya lo doy por zanjado, por terminado. Voy a desempapelar, que tardaré bastante porque hay que ir con mucho cuidado retirando las cintas. Y luego pasaremos un poco de alcohol, digamos, a toda la consola o un trapo bien limpio para limpiarla antes de barnizar. Pero esto ya lo tenemos, ¿vale? Y vamos a ver los botones. Yo ahora voy retirando. ¿Veis? Vale. Y así todo. Es entretenido, ¿eh? Porque esto yo voy partiendo
pequeños trozos de cinta de carrocero, uno, y los voy colocando en los botones uno a uno, ¿eh? A ver, tiempo. Lo mismo en media hora se puede llegar a preparar la consola, o una hora. ¿Vale? ¿Veis? Ya lo tenemos todo bien cubierto. Y ahora ya limpiaremos aquí, aquí y el conector, ¿vale? Y os lo enseño, ya terminado, y cómo nos ponemos a barnizar. Bueno, pues una vez ya hemos retirado las cintas, hemos limpiado bien con alcohol, ¿vale? Con mucho cuidado, hemos dejado evaporar bien el alcohol siempre, ¿vale? Vamos ya a barnizar, ¿vale? Mira, los botones ya le he dado una pasada. Esto se queda así, yo no los engordaría más, ¿vale? Le hemos dado y ahora haré lo mismo con ellos. Al mando le he dado una pasada para que veáis que no lo he sacado antes. Mirad cómo ha quedado el logo de en medio de color negro y el perfilado negro que le da un toque, a mí me gusta. Le hemos sacado también, digamos, los pequeños hendiduras. Bueno, estas son para afuera, entonces las rasco, las letras, y quedan muy, le da un toque muy guapo, la verdad. Y vamos a darle ya a lo demás. Cuando arranque el compresor, digamos, lo pararé, ¿vale? Aseguramos pistola, bajamos aire y vamos a dar una pasada. Vale. Es muy fácil trabajar en estos soportes, ¿vale? Esto es un rollo de cinta gastada, pero lo utilizo para todo lo reutilizo. Y mirar cómo queda, ¿veis? Perfecto. Yo no lo engordaría más por si luego tenemos problemas de anclaje, ¿vale? Bueno, vamos a darle ahora a la consola una pasada finamente, ¿eh? Dejaremos pasar luego 10-15 minutos y le daremos la pasada final. Vale. Bien. Le tenía que haber tirado lo mismo. Primero digamos, una pasada a las letras, pero bueno, lo haremos después. Pero mirar qué aspecto va teniendo. Bueno, yo me voy a poner a darle una pasada a todo. Dejo pasar 10-15 minutos y le aplicamos la pasada final. Y una cosa, un detalle, ¿vale? Mirar cómo he tapado la tapa por debajo, ¿vale? Lo he tapado todo por completo. Lo he dejado, digamos, solo los filos que se vean, ¿vale? Para así no pintar por abajo. Y una vez ya terminada, este es el aspecto, ¿vale? Iré colocando, como siempre digo, y hago unas fotos y unas imágenes de la consola para que veáis bien el acabado tan liso que nos ha quedado y lo bien que nos han quedado, digamos, la combinación de estos colores, que de una base naranja, como en la foto que nos pasan, lo vamos colocando todo, cómo le hacemos las marcas, que la podemos hacer con hojas, he visto hacerlo hasta con raíces de árbol, y las han mojado o han disparado a través de ellas y queda muy bien. Yo ahora me he comprado unas plantillas, ¿vale? De varios tipos, de ladrillo, de escamas,
y quiero hacer un par de pruebas para, digamos, darle otro aspecto también, digamos, de customizado a las consolas o a cualquier pieza. Tengo que primero ensayar y hacer algunas piezas primero. Mirar el mando, cómo ha quedado al final. Porque cuando vemos una combinación de colores tan claros con colores oscuros, lo mismo nos puede parecer chocante, que no quede bien, que habrá gente que no le guste, como todo, ¿vale? Porque parece un estampado muy así, muy noventero, muy Quicksilver, ¿vale? Hubieron una temporada como unos bañadores que eran muy florales, así, de la marca Quicksilver, que yo tenía alguno y la verdad le da un aspecto distinto. Habrá gente que no le guste, que la vea muy cargada, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Para mí, yo ya lo dije en el tutorial anterior de la Sega Saturn, que es uno de los modelos más bonitos que he hecho yo hasta el día de hoy, hasta ahora. Dentro de poco vamos a hacer unas Automotive, unas PlayStation 2 Automotive en amarillo y en blanco, una para mi amigo Juanma, y a ver qué más vamos a ir haciendo, porque estoy haciendo pruebas con pan de oro, porque quiero hacer una completamente dorada. Quiero hacer una consola completamente dorada con pan de oro. Lo que no sé el modelo que va a ser. Tengo Master System, tengo una Super Nintendo, incluso tengo otra Sega Saturn japonesa, que puede ser que sea a esa la que se lo hagamos. Todo de pan de oro, lo que nos va a llevar mucho tiempo. La colocación me he comprado hasta un rodillo para ir aplanando el pan y que quede mejor si cabe que la que terminé. Como siempre digo, espero os haya entendido, espero os haya gustado, muchas gracias por todo, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, escribirme sin problema, ¿vale? Un saludo muy grande y gracias por compartir mis vídeos, que ahora está subiendo el canal poco a poco, pero voy consiguiendo ya más suscriptores, somos más, y cualquier cosa, escribirme sin problema y os ayudaré o explicaré lo que necesitéis, que yo sepa, ¿vale? Un saludo.